Buenos días, jóvenes. En historia, hoy vamos a trabajar la cultura Mesopotamia. Hemos trabajado en el primer bimestre, creo yo, pero no hemos profundizado el tema. Hoy vamos a hacer con mayor extensión, con mayor profundidad para entender el aporte de la cultura Mesopotamia a la civilización actual. Nos habrán dejado algo, pero lo que sí tengo que decir respecto a la cultura de Mesopotamia, en el mundo es considerada la cuna de la civilización. Mesopotamia proviene de dos voces griegas que quiere decir tierra entre dos ríos. De tal forma que Mesopotamia es un territorio que se encuentra entre los ríos Tigris y Éufrates, donde se ubica en la zona de Oriente Próximo. En la Edad Antigua se dividía en Asiria del Sur y Babilonia del Norte. El fin se produce en el año 1500 a.C. ¿Con qué hecho histórico? Con el levantamiento del imperio de Persia. Los mesopotámicos fueron los primeros en construir templos y ciudades. Ellos iniciaron con el trabajo de los metales y en Mesopotamia apareció por primera vez la escritura cuneiforme. Por eso se dice que Mesopotamia es la cuna de la civilización. De Mesopotamia surge la agricultura, también surge la ganadería. Esto influenció a todo el mundo. Por esta razón se dice que Mesopotamia está considerada como la cuna de todas las civilizaciones. ¿Dónde tuvo su origen la cultura mesopotamia? Exactamente no se sabe, pero algunos expertos estudiosos de la cultura dicen que se inició por los años 5000 a.C. ¿Con qué hecho? Cuando consolidan la agricultura. Otros dicen que se inició alrededor de los años 3500 a.C., cuando aparece por primera vez la escritura cuneiforme. Esos dos hechos históricos marcan el inicio entonces de la cultura de Mesopotamia. Entonces estuvieron asentados entre los ríos Tigris y Éufrates. Vivían de la agricultura. Ahora, ¿cómo eran los mesopotámicos? Se desarrolló con el paso de diferentes civilizaciones y muestra muchos cambios y muchos avances. Se trata de una sociedad estratificada, donde las costumbres de la clase alta y la clase media distaban mucho. Había una gran diferencia. De tal forma que existían tres clases sociales. La clase alta, donde se encontraban los miembros del gobierno, los nobles y los sacerdotes. La clase media, conformada por comerciantes, escribas y funcionarios públicos. Y el pueblo, que era la base de la sociedad, estaba formado por artesanos, granjeros, campesinos y también por esclavos. Esas eran las clases sociales. Ahora, dentro de los usos y costumbres en Mesopotamia, la base de su economía ha sido la agricultura. Gracias al avance que ellos han logrado con el sistema de riego para utilizar en la agricultura. Su hábitat natural era el campo. Pasaban jornadas enteras dedicándose a la agricultura y la ganadería. La cocina era el símbolo de civilización y refinamiento. Aquí aparecen las primeras recetas. Comían ellos carne de vaca, de cerdo, de cabra, cazaban algunos animales y las sopas eran muy populares en la cultura mesopotámica. Ahora, dentro de las características principales, como era su forma de vida, hay que ver que en Mesopotamia tenía un calendario.
que constaba de 2 estaciones, verano e invierno, y el año comenzaba en el equinoccio de primavera. Tenía 12 meses y el año tenía 360 días. Hasta hoy utilizamos ese calendario. Hace 5000 años ya lo utilizaban en Mesopotamia. Fueron los pioneros de las ramas en las diferentes áreas del conocimiento. Ellos crearon la escritura, crearon la numeración sexagesimal, tenían viviendas. Los de la clase alta vivían en palacios lujosos. Ahora, las mujeres tenían más o menos derechos en Mesopotamia. En muchos casos eran castigados. Les cortaban las lenguas y los pechos, pues de acuerdo al delito que cometían. ¿Cómo era en el aspecto de la política en Mesopotamia? El rey, el emperador, era la máxima autoridad. No era considerado un dios como si era en Egipto. El emperador en Egipto era considerado hijo del dios Sol. En Mesopotamia no era considerado dios, sino que se trataba de un intermediario entre el pueblo y el poder divino. ¿Quién gobernaba? No gobernaba el rey. El primer sacerdote era el que administraba el Estado y dirigía el ejército. Se rodeaba de asesores para tomar decisiones importantes. En el aspecto de las ciencias, desarrollaron enormemente el comercio. Aparece el sistema de numeración decimal, el sistema sexagesimal creado por los mesopotamios. Ellos pronosticaban fenómenos astronómicos. Aquí, 5000 años atrás, con Mesopotamia, aparecieron los primeros tratados de medicina y estudios de geología. En el aspecto de religión, ellos eran politeístas, porque tenían dioses comunes y cada ciudad también tenía sus divinidades. El dios del cielo y padre de los dioses se llamaba Anu. El dios de la sabiduría era el dios Enki. Utu era el dios del sol. Y Nana, la diosa del amor y la guerra. Enlil era el dios de la agricultura. Y en el siglo XVII, el rey Hammurabi hizo de Babilonia la capital del imperio, nombrando a Marduk como dios principal. Cada dios estaba asociado a una actividad concreta. Ahora bien, entonces Mesopotamia estuvo pues ubicado en la región del Asia Occidental. En la antigua Mesopotamia se hacía referencia a el estudio de la antigüedad humana. De la antigua Mesopotamia vienen relatos como el mito de Gilgamesh, algunos episodios bíblicos como el diluvio universal, que está escrito en la Biblia, viene de la Mesopotamia antigua, o el primer conjunto de leyes conocidos como el Código de Hammurabi, viene de uno de los pueblos de la antigua Mesopotamia. Mesopotamia ha sido uno de los grandes polos de la civilización de Eurasia. Muchos siglos después, el territorio entró en disputa. ¿Entre quiénes? Entre el Imperio Romano y el Imperio Persa. En Mesopotamia estaba conformado por diferentes culturas, por diferentes pueblos. La región de Mesopotamia se dividía antiguamente en las naciones de Asiria al norte y Babilonia o Caldea al sur. Babilonia comprendía los pueblos de Acadia en la parte alta y Sumeria en la parte baja.
repito. Mesopotamia se dividía antiguamente por Asiria por el norte y Babilonia por el sur. Y Babilonia estaba dividido por dos pueblos principales, los pueblos de Acadia y Sumeria. Acadia en la parte alta y Sumeria en la parte baja. Ahora, los asirios, los acadios y los sumerios gobernaron la región desde más o menos los años 3100 a.C. hasta 539 a.C. Y se cree que la escritura fue inventada a comienzos de este periodo. ¿Cuándo se da la caída de Babilonia? ¿Cuándo pierde su poderío? Fueron conquistados. ¿Por quiénes fueron conquistados? Por el imperio Arqueménida o el primer imperio persa. El imperio persa invade Mesopotamia, Babilonia, poniendo fin a ese periodo glorioso del imperio que era cuna de la civilización. ¿Qué pueblos conformaban Mesopotamia? La cultura sumeria. La cultura sumeria fue la nación mesopotámica que fundó ciudades míticas como Uruk, Lagas, Kis. Su economía se basaba en la agricultura de regadío. En Sumeria se inventó la escritura cuneiforme. En Sumeria han sido gobernados mediante reyes absolutas, que eran considerados vicarios de los dioses en la tierra. Otro pueblo que conformaba Mesopotamia era la cultura acadia. Ellos resultan de la invasión de los pueblos semitas de la península arábiga. Llegaron luego los árabes, los hebreos, los sirios, y se establecieron en el norte de Sumeria. Y estos prosperaron para invadir luego y fundar el imperio acadio. La cultura babilónica es donde nace una cultura dividida en dos grandes periodos históricos. El primero, miren, Babilonia, el primer periodo estuvo bajo el reinado del rey Hammurabi. Es conocido como el imperio paleo-babilónico. Y en la segunda etapa se conoce como el renacimiento babilónico y es posterior a la dominación asiria. Con una nueva tribu semita refunda. Esos son los caldeos. ¿Quién gobernaba a los caldeos? El rey más célebre de la cultura caldea ha sido Nabucodonosor II. Y esos gobernaron casi hasta las costas del Mediterráneo. Y luego tenemos a la cultura asiria. La cultura asiria. Ellos se establecieron al norte de Babilonia. Después de la caída del imperio del gobernado por Hammurabi. ¿Ve? ¿Cómo fue la religión? Ya hemos hablado sobre ese tema. Hubieron varios periodos. Va desde la prehistoria y el asentamiento de los primeros nómadas en la región, hasta el que fueron conquistadas por el imperio persa. Los orígenes del imperio de Mesopotamia está en las primeras comunidades agrícolas, porque ellos descubren la agricultura, consolidan la agricultura alrededor de 7000 años antes de Cristo. Desarrollan primero una agricultura simple y luego los sumerios, valiéndose de los ríos Tigris y Éufrates, ya no tanto de las lluvias, y es cuando aparecen los primeros asentamientos humanos. Ya les decía, antes de la agricultura y la ganadería, el hombre era nómade, era cazador, pescador y recolector. Después de la consolidación de la agricultura y la ganadería por la cultura mesopotamia, aparecen recién los primeros asentamientos humanos. Los primeros asentamientos humanos. Ya permanentes en las regiones que se denominan Asuna Samarra y Alaf. El periodo de el Obeid, 5500 a 4000 años antes de Cristo, se dan las primeras edificaciones de barro,
En el periodo de Uruk, entre 4000 y 2900 años antes de Cristo, surgen las primeras ciudades de la historia, la ciudad de Uruk. Aparecen las primeras escrituras cuneiformes. Empiezan a trabajar el cobre, el estaño y el bronce. Aparece la rueda para revolucionar el transporte. Es la época del nacimiento de la vida urbana, con el periodo de Uruk. Y el periodo de la dinastía arcaica, surgen las primeras ciudades-estado ya, como Ur y Kish. El imperio acadio se instala en Sumeria bajo el mandato del rey Sargón I de Acadia. En ese periodo, Mesopotamia construye unas redes de intercambio comercial con las civilizaciones India, Egipto y Anatolia. Muy bien, jóvenes, hasta aquí vamos a trabajar el imperio de Mesopotamia. Lean información adicional respecto al imperio de Mesopotamia y copien la ficha en sus cuadernos. Y hasta aquí llegamos y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.